continuación, una escuela para todos. La Escuela del Aire. Aprendo cada día el valor de nuestra gran diversidad. El Ministerio de Educación presenta La Escuela del Aire. Juntos construyendo la escuela intercultural que queremos y merecemos. Con la Escuela del Aire, con la Escuela del Aire. Programa producido por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DIGEIDIR. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Muy buenos días, amigos, amigas, tengan cada uno de ustedes, 8:04 de la mañana, así empezamos la Escuela del Aire, su amiga Yulisa Molina, y también... Segundo Chuquipiondo les dice muy buenos días, gracias por la sintonía, estamos contentos de comenzar el programa animosos, a pesar de la lluvia aquí en Lima, Yulisa. Claro que sí, está lloviendo como... realmente como un castigo, ¿eh? Porque acabo de venir de Ancash y realmente allá estamos con un solcito. Un solcito así de la sierra, qué rico, ¿no? Sí, sí. Ese ritmo que acá estamos escuchando es el baile del payo, justamente mencionar que en taller regional que hemos desarrollado con los productores de la Escuela del Aire en Ancash del 9 al 11 de julio estuvieron presentes Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Ancash y Cajamarca. Y el payo se baila en Trujillo, en Santiago de Chuco. Un saludo especial a los productores radiales de Santiago de Chuco. Realmente con el payo nos hemos ahí animado en el taller y hemos compartido también esta experiencia tan bonita que es parte de nuestra cultura, que son nuestras músicas. Bueno, hoy 14 de julio en la Escuela del Aire estaremos conversando sobre la educación de las niñas de áreas rurales, derecho y desafío. ¿Todas las niñas rurales acceden a la educación? ¿Cómo podemos garantizar que culminen oportunamente la primaria y la secundaria? Asimismo, en nuestra secuencia Perú Diverso tenemos un informe especial sobre el tondero, un baile del norte del Perú. Así que no te muevas de los 103.9 FM de Radio Nacional, tu voz en la radio. 8:12 de la mañana en la Escuela del Aire. Hoy justamente tenemos ya las invitadas, como pueden apreciar por www.radionacional.go.p y también escucharnos por los 103.9 de Radio Nacional, tu voz en la radio. Estaremos conversando sobre la educación de las niñas de áreas rurales, derecho y desafío. Y a propósito también esta semana del 9 al 11 de julio se ha desarrollado el Seminario Internacional La Educación de las Niñas de Áreas Rurales, Derecho y Desafío, cuyo lema también fue Ser niña feliz en una escuela rural de calidad, cuestión de justicia. Así es, Yuli, para conversar al respecto, en la Escuela de Aire está con nosotros ya nuestras invitadas, Candelaria Ríos, Indacochea, ella es psicóloga social con maestría en sociología, comprometida con los pueblos indígenas y afroperuanos, con la equidad de género y contra toda forma de discriminación, además de ser especialista de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. También está con nosotros Yolanda Rojo Chávez, ella es educadora con estudios actuales en la maestría de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitaria en la Facultad de Educación de la PUC y consultora en el tema de género del programa de educación UNICEF. De UNICEF. Muy buenos días, ¿qué tal Candy? ¿Qué tal Yolanda? Bienvenidas al programa radial. Gracias. Bueno, antes de conversar con nuestras invitadas, como hemos mencionado, hemos estado en Huaraz. Vamos a escuchar a María Blanca Rosales Salazar, directora de la Institución Educativa Intercultural Santísima Trinidad de Jauna de Huaraz, quien ha compuesto una canción sobre la importancia de la educación de la niña y adolescente rural, interpretada también por la estudiante Jacqueline de la Cruz. Escuchemos sus declaraciones. Rupanya kawar mi karni harur tak samiti
realidad es algo un tanto deprimente porque prevalece el machismo. Todavía hay padres de familia que piensan que la niña va a estudiar en vano, que solamente va a ir al colegio a aprender a escribir cartas y se va a casar pronto, ¿no? Entonces ellos creen que la niña se debe limitar a las labores domésticas, lo cual no es cierto, no debe ser. Las mujeres somos tan preparadas y podríamos estar tan preparadas que de repente hasta podríamos ser presidente de la República. Y es por eso que me inspira a sacar esta canción, Alcaldesa Mkashak, viendo esta realidad de que la niña se queja, ¿no?, de sus padres y promete que si ella llega al colegio, pues se educará y cuando sea grande llegará a ser alcaldesa. Las niñas tienen una autoestima bien baja, se sienten menos y eso no le ayuda a que estas chicas salgan adelante, a que puedan progresar. Y es por eso que yo con esta canción trato de concientizar a que los padres tomen conciencia de que las niñas también son inteligentes, de que las niñas también tienen sus derechos de ir al colegio y que ellas pueden educarse. Y esa fue las declaraciones de María Blanca Rosales, directora de la Institución Educativa Intercultural Santísima Trinidad de Jauna en Huaraz, y a la interpretación de Jacqueline de la Cruz, una composición en quechua ancashino que quiere decir quiero ser alcaldesa. La niña y el niño también tenemos derechos, ella menciona. Como hemos escuchado, las declaraciones nos retrata lo que está ocurriendo con algunas niñas y adolescentes rurales. A propósito, esta semana también hemos desarrollado del 9 al 11 de julio el Seminario Internacional La Educación de las Niñas de Áreas Rurales, Derecho y Desafío. Candy, además de las cuestiones de patrones culturales de las familias, como acabamos de escuchar, que los padres lo mandan a sus hijas a la escuela, ¿qué otras causas vulneran la educación de la niña y adolescente rural, que también suponemos que esta semana ha sido motivo de análisis en este seminario? Claro, Yulisa, en primer lugar entender también que no siempre son los factores culturales de los padres y madres, sino también a veces es la seguridad de la niña o adolescente. Sabemos que sobre todo para la secundaria las escuelas están todavía a grandes distancias de los hogares de las niñas, entonces tienen que caminar 2-3 horas por caminos que no siempre son seguros, ¿no? O sea, tienen riesgo de accidentes, tienen riesgo de ser acosadas en mayor grado que los varones. Entonces, estamos hablando de las escuelas netamente en las zonas rurales. Así es. Justamente por eso es el énfasis, digamos, ahí hay una doble brecha o una doble discriminación hacia la niña por ser niña, es decir, por ser mujer, por su edad, pero también por ser residente de áreas rurales. Y a esto generalmente se le agrega el hecho de ser indígena o el hecho de ser afroperuana en algunas zonas costeras, principalmente de Ica, Arequipa, Piura, Lambayeque y La Libertad. Claro, podemos mencionar que cuando hablamos de niña rural estamos hablando solo de las personas, ¿no?, andinas, amazónicas, pero cuando tú mencionas de los afroperuanos, también ellas están siendo vulneradas en sus derechos. Así es, también, y son más o menos los mismos problemas que sufren a nivel de exclusión, de problemas para la conclusión, como lo que estabas mencionando también. Y te decía que, bueno, en un primer lugar no solamente es el factor cultural lo que a veces hace que los padres o madres no quieran mandar a la hija al colegio, sino también esta parte de seguridad, además problemas de pobreza, que ahí, digamos, se combinan, ¿no? Finalmente, cuando hay problemas de economía, la familia prioriza, entre comillas, y prioriza generalmente al varón, ¿no? Entonces allí hay una combinación de factores económicos y culturales. Otro problema es que muchas veces la escuela no está preparada para acoger a las chicas, no es una escuela que les sea útil para la vida, entonces esto también desanima y promueve. ¿Cómo es eso de que no está preparada?
A ver, vamos desde la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Que generalmente el problema más común es la falta de baños diferenciados para niños y niñas, pero sobre todo también en los propios contenidos o en la propia actitud de los docentes. Muchas veces no se toma en cuenta la sobrecarga familiar que muchas de las chicas tienen, es decir, además de estudiar tienen que hacerse cargo de las labores de la casa o de la chacra o de los animales de la familia, y esto generalmente no lo toma en cuenta él o la docente y tiene una exigencia. O por el contrario, ¿no? Como lo que mencionaban las compañeras de Ancash, ¿no? El docente se cree pitonizo y piensa, no, la niña no va a hacer nada más con su vida que se va a casar, que casarse, y entonces ¿para qué me esfuerzo en enseñarles si al final se va a terminar casando? No solamente que aprenda a escribirle cartas al novio y a hacer las cuentas de la casa, y sumar y restar ya es suficiente para su vida, ya bastante hice, ¿no? Entonces, bueno, hemos mencionado también en la parte introductoria a la secuencia que la ley de fomento de la educación de las niñas y adolescentes de áreas rurales, o sea, la ley 27558, Yolanda, no sé si nos puedes referir un poco sobre qué menciona esta norma, de qué trata, o sea, cómo es que se puede interpretar esta norma a favor de las niñas de zonas rurales. Sí, buenos días. Esa ley fue aprobada hace ya bastante tiempo, el 2001. Es una ley que de manera explícita pretende garantizar o busca garantizar el derecho de las niñas de zonas rurales a una educación de calidad. Y justamente busca que el Estado se responsabilice de cerrar estas brechas que Candy mencionaba, ¿no es cierto? Es responsabilidad no solo de las comunidades, sino del Estado, de asegurar rutas seguras, de tener escuelas que desde la infraestructura, pero también desde la cultura escolar, la currícula, los materiales, atiendan las necesidades y características propias de las niñas de áreas rurales, ¿no? Esto implica, por ejemplo, que en nuestro currículo se visibilice claramente la presencia, participación y el rol de las mujeres en general en todas las áreas, en la historia, en las ciencias, de modo tal que se pueda revertir esto que la compañera docente de Ancash mencionaba hace un momento, ¿no? Queremos niñas empoderadas, no queremos niñas con baja autoestima, queremos niñas que reconozcan y valoren el saber y el rol de las mujeres en su comunidad y en la historia en general de la humanidad. Y esto es una responsabilidad del Estado, esto está explícito en la ley, además esto tiene que estar muy claramente señalado en los materiales que el Ministerio ofrece en estas escuelas donde asisten las niñas, la participación multisectorial, intersectorial, para garantizar una educación de calidad. La propia ley de educación de la niña rural 27558 estipula la necesidad de una comisión intersectorial que garantice que esa ley se cumpla. Como les decía, esa ley se aprobó en el 2001, estamos ya en el 2013, nosotros saludamos al Ministerio de Educación porque recién desde el año pasado, más o menos a mediados de año, bajo la dirección o presidida por Rosa María Mujica, que es nuestra directora de Educación Rural, esta comisión se ha reactivado, está funcionando constantemente. Justamente la comisión es una de las organizadoras, es una de las impulsoras del seminario que hemos tenido la semana pasada, del seminario internacional. Yolanda, ¿y cuáles han sido las conclusiones? ¿Cuáles son esos puntos críticos que de repente tenemos que atender desde la educación rural? Ha sido bien importante este seminario para posicionar ese tema que muchas veces invisibiliza. Uno de los puntos fundamentales que también señalaban las compañeras de Guatemala y de Bolivia que nos acompañaron, además de los diferentes ponentes y también de los testimonios de las compañeras de diferentes pueblos indígenas, es que primero hay que visibilizar el tema, ¿no? Generalmente se invisibiliza a través de cifras, por ejemplo, nacionales, pero cifras que no nos muestran la diversidad de la situación de las niñas, es decir, cifras que no muestran cómo es el acceso y la conclusión oportuna, sobre todo en secundaria, en provincias, en localidades. Entonces, la responsabilidad que tienen los diferentes niveles de gobierno de tener cifras y tener data diferenciada por sexo
y por región, provincia y localidad. Ya regresamos con La Escuela del Aire. De la mañana estamos en la Escuela del Aire hablando sobre el tema de la educación de las niñas de áreas rurales, derecho y desafío. Escuchábamos un mensaje, educar a la niña es una cuestión de justicia y de calidad también en las zonas rurales. Hablábamos en la primera parte del programa que hay muchos patrones culturales en las familias, ¿no? En la escuela también, que se cree que la niña no debe ser educada porque finalmente se va a casar, y también que la escuela no está preparada en alguna medida para atender esta diferencia de sexos, que no hay baños diferenciados, que los contenidos también no responden a esta realidad, ¿no? Entonces hay muchos factores que limitan que nuestros niños, en este caso las niñas y adolescentes rurales, no accedan en las mejores condiciones a la escuela y terminan, no solamente accedan, sino terminan su secundaria y primaria. Estamos con nuestras invitadas. Segundo. Sí, está con nosotros Candelaria Ríos Indacochea, psicóloga social con maestría en sociología, especialista de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, y también Yolanda Rojo Chávez, educadora con estudios actuales en maestría de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultora en género en el programa de educación UNICEF. Bueno, estamos con Yolanda, estábamos mencionando antes para contextualizar en este seminario, que también se ha tenido un seminario internacional para analizar la situación educativa de la niña rural. En la niña amazónica, como tú me mencionabas, y en las niñas en general indígenas de nuestro país, estas tres condiciones se articulan desfavorablemente para ubicarlas en una condición de mucho mayor subordinación. Y en el caso de la niña amazónica, esto es mucho más complejo. Candelaria ya señalaba el tema de las distancias, el tema de la inadecuación de la infraestructura, el tema de la cultura escolar que no acoge a la niña, que no acoge los silencios o a veces la timidez, como mencionaba la compañera Ancachina hace un momento. Pero además está una característica frente a la cual a lo largo de nuestra historia el Estado no ha sabido responder con pertinencia cultural. Siendo una riqueza nuestra diversidad, cuando no sabemos responder desde políticas pertinentes, nacionales y regionales y locales, genera también dificultades. Es decir, tenemos una enorme diversidad lingüística en la Amazonía y eso genera que no tengamos docentes para un conjunto interculturales bilingües ni textos pertinentes en lengua para muchas de estas lenguas. Entonces eso dificulta la educación de estas niñas. Además, las enormes distancias que tenemos, que en muchos casos tienen que trasladarse a través del río, y sabemos que culturalmente las mujeres solas no se trasladan a lo largo del río en muchas de estas zonas. Tenemos un tema también de desafío, que sé que en este momento la Dirección de Educación Secundaria está trabajando con Darío Ugarte, el tema de la dispersión, de la población dispersa, colegios secundarios que no logran que estas niñas se incorporen a la secundaria por la distancia, ¿no es cierto? Y este tema de la diversidad que es un tema complejo no solamente para el Ministerio de Educación, sino para todo el Estado. Esta situación solo amerita reflexionar que necesitamos un modelo especial, de alguna manera, para garantizar que las niñas tengan una escuela adecuada. No sé si Candy nos puedes comentar sobre cuál sería este modelo de atención especial. En principio es, la pertinencia, cambiar lo que se ha estado mencionando de la cultura de la escuela, que actualmente lo único que hace es reforzar estereotipos y reforzar brechas con ello. Entonces se necesita pensar en las necesidades de género de las niñas, y también pensar en la necesidad de género de los niños, porque tampoco se está tomando en cuenta cómo es que estamos educando a estos niños para construir una nueva sociedad con otro tipo de relaciones de género, ¿no? Eso implica tanto a varones como a mujeres. Y lo otro que creo que es importante es que tiene que rescatarse y tomarse en cuenta
los roles de género que existen en cada una de las comunidades, especialmente en las indígenas, y repensarlas, o sea, en la escuela, o sea, y ver justamente lo que decía, que tanto la escuela está atendiendo o está entendiendo las necesidades de las chicas, ¿no? No se trata de entrar en una confrontación directa con la cultura o con la comunidad, sino muy por el contrario, de poder ayudar a su desarrollo. Y algo que también quería destacar es que no solamente estamos luchando por la educación de las niñas y adolescentes por un tema de derecho, que lo es en principio, pero también es un factor de desarrollo para toda la comunidad en su conjunto. Pero junto con eso también tenemos que trabajar, y eso rescato lo que señalaba Candy hace un momento, tenemos que educar también a niños, porque queremos madres, pero también padres que asuman con responsabilidad la crianza de los hijos, que sea una tarea compartida. Y sobre lo que señalaba Candy, eso de qué políticas, justamente la semana pasada veíamos, y quería aportar un poquito en eso, que se requieren políticas y medidas particulares y diferenciadas. El Ministerio obviamente cumple con el rol de tener lineamientos de política a nivel nacional. Ha avanzado muchísimo, y quiero rescatar esto, en la elaboración de textos, por ejemplo, para diferentes pueblos indígenas, pero también se requieren, y eso lo señalaban las compañeras que han venido de Guatemala y de Bolivia, políticas particulares. Necesitamos que nuestros compañeros y compañeras de los gobiernos regionales y locales asuman el tema de la educación como un asunto de prioridad, de política regional, de política local, porque es fundamental para el desarrollo de sus pueblos y para salir de la pobreza. No hay forma en que una comunidad de un pueblo pueda salir de la pobreza si solamente se educa a la mitad de la población, es decir, a los compañeros varones. Entonces, respecto a los compromisos, hay diversos, ¿no? Desde garantizar, bueno, hay muchos que tienen que ver con asuntos muy concretos en la escuela, con una infraestructura pertinente, con este asunto de separación de baños. Tiene que ver también con el asunto de tener políticas concretas para lograr el acceso, de trabajo de sensibilización, sensibilizar a las comunidades sobre el derecho de las niñas al acceso a la educación. Sin embargo, yo quiero recalcar que uno de los aspectos más importantes para lograr cerrar brechas y un acceso pleno de las niñas a la escuela es justamente trabajar cultura escolar, es justamente trabajar el tema de concepciones y creencias de las familias, de las comunidades, pero también de los docentes, de las docentes que, como decía la compañera al inicio del programa de Ancash, muchas veces respondemos desde estereotipos, desde prejuicios que lamentablemente no son trabajados, no son deconstruidos, no son analizados en la formación inicial docente. Y ahí sí tenemos un reto muy grande en las regiones. Los institutos pedagógicos tienen que incorporar necesariamente el enfoque de género en la formación de los docentes y de las docentes. Sí, claro. Hablando de retos, Candy, ¿cuál sería el reto del maestro de a pie? Viendo también el análisis de Yolanda, lo que me acaba de mencionar. Sí, en un primer lugar creo que es importante la información. O sea, hay ahorita un déficit de información precisa también para poder generar estas políticas. No solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Entonces, yendo al docente, a la docente de aula, la información que está en sus manos, poder recabar, es conocer justamente a sus niños y a sus niñas. En el seminario, por ejemplo, una de las testimoniantes, la afroperuana, mencionó cuán importante fue la diferencia de cuando, como ella tenía que asumir labores de hogar y por eso es que llegaba tarde. Y hablando justamente sobre eso, en Lima también suponemos que hay muchas niñas que están en esas condiciones. Así es. Entonces, ella mencionaba lo importante, lo trascendental que fue cuando su profesora le preguntó qué tenía y comenzó a hacer flexibilizó, digamos, el horario para ella, entendiendo su situación, y comenzó a apoyarla. O sea, esa diferencia de no tratar a todo el grupo como homogéneo, sino comenzar a entender, y de quienes estaban en zonas indígenas, y de enterarse también de cuáles son los roles de género que están asignados a las niñas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comunidad Xáninca, que tienen todo un ritual cuando las chicas tienen su menarquia, es decir, su primera menstruación, y que esto supone un pequeño tiempo de encierro para las chicas.
A veces el docente simplemente le dice, ay, has faltado, te jalo, ¿no? Entonces es cómo ir conociendo para poder amoldar la escuela a la niña y no seguir forzando a las chicas a amoldarse a esta escuela homogeneizante que tenemos. Y ese es el gran reto para todos los docentes, pues. Sí, son aspectos que realmente debemos plantearlas en la escuela y hablarles también en las familias. Realmente vamos a seguir ahondando en este tema, no se agota en este programa radial. Sí, más bien agradecemos. Llegamos a la parte final del programa y damos muchas gracias a nuestras invitadas que han venido el día de hoy, Candelaria Ríos Indacochea, y también estuvo con nosotros Yolanda Rojo Chávez de UNICEF. Muchas gracias. Seguimos con el programa La Escuela del Aire. Yulisa Molina Gómez se despide hasta la próxima semana a nombre de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Gracias a nuestro amigo que está en controles, nuestro amigo Jimmy. Jimmy está en controles. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana y nos despedimos Segundo. Segundo Chuquipiondo les dice muchas gracias también por la sintonía. Nos encontramos el próximo domingo. Gracias.